Hola, mi nombre es Sonia Remiro Buenamañana y soy investigadora postdoctoral en el Grupo de Conversión y Almacenamiento de Energía en el Instituto de Tecnología Química. El ITQ es un centro de investigación mixto creado en 1990 y pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Politécnica de Valencia. Se encuentra en el campus de la UPV en la bonita ciudad de Valencia, ahí donde podemos ver en la flechita, cerca de la playa. Los cuatro grandes campos del ITQ se pueden clasificar en salud, sostenibilidad, energía y agua. A la derecha podéis ver las líneas de investigación de los diferentes grupos que componen el instituto. Es un centro de referencia en el área de catálisis, nuevos materiales, electroquímica y fotoquímica, y nuestra actividad está muy enfocada a solucionar los problemas existentes, a mejorar la calidad de vida y del medio ambiente. Si tenéis curiosidad por conocer el Instituto de Tecnología Química un poquito más, podéis visitar nuestra página web donde están las últimas novedades sobre la actualidad científica, así como los programas de formación y las oportunidades laborales que van surgiendo. Muy brevemente veamos cómo comenzó la catálisis. La historia ha confirmado que desde el año 5000 a.C. se obtenía vino y jabón en las primeras formas de aplicación de la catálisis. ¿Pero qué significa este término? Viene de las palabras en latín cata, que significa disminución, y lysis, cuyo significado es romper. Ostwald lo definió en 1902 como una sustancia que altera la velocidad de una reacción química sin aparecer en el producto final. Además, no se consume durante la reacción. La importancia de la investigación en el área de catálisis tiene como prueba los numerosos premios Nobel que se han destinado a científicos que han dedicado su carrera a este campo. En esta diapositiva he plasmado a Ostwald en 1909 por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que gobiernan el equilibrio y las reacciones químicas y a Sabatier en 1912 por sus métodos que supusieron un gran avance en la química orgánica en aquellos años. En la actualidad, si hacemos una búsqueda en Internet con la palabra catálisis, veremos que existen alrededor de 257 revistas científicas y 180 conferencias. Esta lista muestra algunas de las revistas sobre el tema. Si nos metemos en la página web de Scopus, que es gratuita, y hacemos una búsqueda de artículos científicos sobre catálisis, veremos que aparecen casi 700.000 artículos y a lo largo de estos últimos 20 años ha ido aumentando el número de documentos, por lo que es más que evidente que la catálisis es un tema de suma importancia y no solo para la comunidad científica. Por ejemplo, si vemos algunos números, la catálisis contribuye en un 30 o un 40% a la economía global. A su vez, un 90% de los procesos químicos están catalizados y, por si fuera poco, el 85% de los productos de valor añadido en la industria química se basan en la catálisis. Bueno, en primer lugar vamos a recordar qué es una reacción química. Una reacción química es un proceso que involucra tanto la ruptura de enlaces químicos como la formación de nuevos enlaces. Por tanto, produce cambios en la composición química de todos los materiales que participan en la reacción, como sería el caso de la reacción que tenemos representada en esta gráfica. Es una reacción de combinación en la que A más B se unen para producir C. También podría ocurrir el caso contrario, que sería la descomposición de C para dar A más B. En esta gráfica vemos representada la reacción química sin el catalizador, que sería la línea roja, y vemos que añadiendo el catalizador, la energía de activación, que es la energía necesaria para iniciar la reacción, disminuye, con lo que dicha reacción será más rápida. Vale, ahora vamos a explicarlo de una manera más fácil. En esta foto vemos la montaña más alta del mundo con más de 8.800 metros de altura, el Monte Everest, y un señor que se empeña en pasar esa roca de un lado de la montaña al otro. ¿Que por qué alguien querría hacer esto? Pues no sé. Hay tradiciones bastante raras en el mundo, pero ese no es el tema de hoy. El caso es que le añadimos nuestro catalizador. Estos hermosos enanos que actúan y se cargan parte de la montaña y la hacen más bajita. Y ahora lo que tenemos es el pico más alto de España, del Teide, con 3.718 metros. Bueno, pues ahora vemos que a nuestro amigo le va a costar mucho menos realizar su tarea de mover la piedra. Lo mismo pasa con las reacciones químicas. Añadimos enanos y mejoramos la reacción. Es decir, añadimos nuestro catalizador y mejoramos la reacción. Esto es de vital importancia a nivel industrial. Pero hay otras veces que interesa evitar que ciertas reacciones se lleven a cabo. Un ejemplo sería la descomposición de los alimentos. Por ello se añaden los conservantes que actuarían de inhibidores.
Las ventajas de utilizar la catálisis en los procesos son muchas, como la mejora de la selectividad, y con ello hacemos que se produzcan menos residuos. También se disminuye el consumo energético, ya que simplificamos los procesos. Permite obtener productos nuevos que sin el catalizador no serían posibles o no tendrían utilidad, ya que se darían de manera muy lenta. Y además el catalizador se recupera y se puede reutilizar. El mecanismo de la catálisis es muy variado y depende de muchos factores, pero en este esquemita vemos simplificado cómo funcionaría el mecanismo de una reacción a la que le hemos añadido un catalizador. Esto se llama ciclo catalítico. Vemos que tenemos los reactivos más el catalizador y al final lo que daría es el producto más el catalizador, en teoría inalterado, que sigue reutilizándose otra vez en el siguiente ciclo. Los seres vivos utilizamos nuestros propios catalizadores. Son los más eficaces que existen y se llaman enzimas. Son proteínas de elevado peso molecular y aumentan la velocidad de las reacciones más que los catalizadores artificiales. Las reacciones químicas en el cuerpo humano son muy complejas y se tienen que producir a velocidades controladas y de manera eficaz energéticamente para que sigamos viviendo bien y sanos. Aproximadamente en una célula tiene lugar 3000 reacciones y para cada una de ellas hay una enzima diferente. En la imagen podéis ver cómo actúan las enzimas. Vale. Primero el sustrato entra en el centro activo de la enzima formándose un complejo intermedio. Se forman los productos y se liberan en un último paso. Este mecanismo es conocido como modelo llave-cerradura, ya que si el sustrato no encaja en el centro activo, la reacción no se produce. Es lo mismo que si la llave no entra en la cerradura, no abrimos la puerta. También en la industria se utilizan enzimas, por ejemplo, en la fabricación del pan o la cerveza, o en la industria del papel. Ya sabemos lo que es la catálisis. Ahora vamos a ver qué tipos hay. En una mezcla homogénea no se distinguen los componentes y la composición es uniforme. Aquí vemos 3 ejemplos en los distintos estados de agregación. La leche con chocolate, el aire, que contiene nitrógeno en su mayoría, oxígeno y otros gases, y el acero, que es una aleación de hierro con otros componentes como el carbono, el níquel o el cobre. En la catálisis homogénea, los reactivos y el catalizador se encuentran en la misma fase. Esto quiere decir que no podemos distinguir los componentes. La catálisis homogénea en disolución, es decir, en fase líquida, es una de las más utilizadas. Las características son su alta selectividad a los productos deseados, su alta actividad y la flexibilidad en el diseño de los catalizadores. Como desventajas, podemos mencionar la inestabilidad de los catalizadores homogéneos en ciertas condiciones, como la temperatura o en disolución, que pueden resultar en pérdida de actividad y además, obviamente, su separación es mucho más difícil, ya que todos los componentes están en la misma fase. Y recuperar el catalizador es mucho más complicado y costoso. Para visualizar lo que es la catálisis homogénea, he elegido un tipo de reacciones que son mis favoritas, ya que estuvieron muy presentes en la realización de mi tesis doctoral. No es un proceso concreto para la síntesis de un único producto, sino que este tipo de reacciones permiten el acoplamiento de moléculas de una manera relativamente sencilla, en un solo paso, y ofrecen altas selectividades y rendimientos. En 2010, el Nobel de Química fue dado a 3 científicos por sus trabajos sobre las reacciones con moléculas de carbono. Estos estudios tan relevantes sirven para sintetizar moléculas nuevas con aplicaciones en campos como la medicina, la industria química, la agricultura o los componentes electrónicos. Aquí no solo os muestro las 3 reacciones que llevan el nombre de los 3 científicos, sino que he querido mostraros la variedad de reacciones de acoplamiento que existen. Estas reacciones sirven para preparar moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas más simples, empleando un metal de transición como catalizador, que generalmente suele ser paladio. Y para simplificarlo todo aún mucho más, estos científicos nos han dado una herramienta para construir moléculas complejas como si fueran piezas de Lego, en un solo paso, y es maravilloso. Otro tipo de catálisis es la catálisis heterogénea. Veamos lo que es una mezcla heterogénea. En este caso se pueden distinguir perfectamente los componentes. Como ejemplos tenemos el aceite y el agua, una fava asturiana,
o el granito, formado principalmente por minerales como el cuarzo, el feldespato y la mica. La catálisis heterogénea entonces es una reacción multifase donde el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. Son muy estables y se sintetizan fácilmente. Se separan fácilmente, tienen muchas aplicaciones industriales y como inconveniente podríamos apuntar a que se pueden desactivar, ya que la reacción tiene lugar en la interfase. Se pueden desactivar por envenenamiento, cambio en las partículas o que se depositen otras sustancias en la superficie del catalizador. Existen muchos ejemplos de catalizadores heterogéneos, como por ejemplo los óxidos de diferentes metales, las perovskitas, las zeolitas, el grafeno y bueno, muchos más. Y nada, podéis, si os interesa saber algo más sobre las zeolitas y el grafeno, tenemos un par de vídeos muy interesantes que hablan específicamente sobre estos dos materiales en nuestro canal. La superpoblación, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación tiene como consecuencia la problemática medioambiental que tenemos actualmente. En 2015 tuvo lugar la Conferencia del Clima COP21, en la que se adoptó el Acuerdo de París. ¿Y qué es esto? Después de 20 años de negociaciones, 195 países llegaron al primer acuerdo mundial sobre el cambio climático, mediante el cual cada país ha redactado su plan de acción sobre el clima a nivel nacional para cumplir con los objetivos de este acuerdo, que son mantener el incremento de temperatura global muy por debajo de 2 grados respecto a niveles preindustriales, reducir las emisiones para conseguir la neutralidad de carbono, alcanzar cero emisiones netas. Y el último punto, que ya se estableció en el protocolo de Kioto, es un instrumento de mercado para incentivar la reducción de las emisiones por parte de las industrias. La compraventa de emisiones y la fijación del precio del carbón son herramientas que pueden utilizar los países para intentar reducir esta contaminación. ¿Pero esto en qué consiste? Consiste en que una instalación o industria, por ejemplo cerámica, del vidrio, refinerías, etcétera, que emiten gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso o los perfluoratos, puede comprar o vender derecho a emitir una determinada cantidad de gases a la atmósfera. No existe un límite de emisión individual, pero sí global. Resumido, si por ejemplo una industria no ha llegado a las emisiones, puede vender su derecho a emisión a otra industria que se vaya a pasar. Y si al final del año se revisa y se imponen graves sanciones a las empresas que no hayan cumplido. A partir de ahora vamos a ver unos ejemplos de catalizadores heterogéneos relacionados con la energía y la sostenibilidad. Los coches tienen varios tipos de catalizadores que tienen la función de reducir las emisiones de gases tóxicos como el monóxido de carbono, hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Consisten en un soporte cerámico que contiene diferentes metales, como el platino, el rodio y el paladio. La estructura del catalizador tiene esta forma como de panal de abejas para aumentar al máximo la superficie del catalizador y así mejorar el contacto con el gas. A su vez, la cantidad de metal se intenta minimizar ya que son muy caros. Y por ello hay muchos ladrones que roban los catalizadores para vender el platino que estos contienen. En este caso os he puesto la imagen del sistema SCR. Es un catalizador de reducción selectiva que llevan los coches diésel que utilizan AdBlue. Este sistema reduce las emisiones de NOx, que es un gas tóxico, hasta en un 95% en el proceso de combustión mediante el uso de catalizadores. Se inyecta el AdBlue, que es una mezcla que contiene urea y agua, en los gases de escape. Esto se convierte en amoníaco y en el catalizador se descomponen los NOx y así lo que sale del tubo de escape es nitrógeno y agua. Otra aplicación de la catálisis heterogénea sería la obtención de combustibles limpios. Os voy a comentar un par de soluciones que la comunidad científica estamos investigando, aunque hay muchas más. La primera es la utilización del dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, y vamos a convertirlo en sustancias de valor añadido. Esta reacción produciría metano y agua. El metano es el principal componente del gas natural y que, como sabemos, es un combustible. Si queréis saber más sobre la problemática y las soluciones para el CO2,
Os animo a ver un vídeo muy chulo de mi compañero Marwan, que se llama Almacenamiento de CO2 mediante membranas de oxígeno, que tenéis en el canal del ITQ. Y bueno, otra posibilidad es la rotura de la molécula del agua para dar hidrógeno, que es también un combustible, y el oxígeno, que se respira. Así que esta reacción, estos productos de reacción son ideales. Si también estáis interesados en saber más sobre el hidrógeno, que es uno de los combustibles del futuro, podéis ver el vídeo de mi compañera Laura Navarrete, que lo explica muy bien y también está en el canal del ITQ. También podemos hacer otra clasificación de los tipos de catálisis en base a cómo se induce la reacción. Aparte de la manera convencional, puede ser electrocatalíticamente o fotocatalíticamente. En este caso, la electrocatálisis sería la electricidad que tiene que venir de fuentes renovables, como la eólica, hidroeléctrica o solar, por ejemplo, para que sean sostenibles. Y en caso de la fotocatálisis, la luz solar induce la reacción. Una reacción fotocatalítica convierte la energía solar en energía química en la superficie de un catalizador. Esto acelera la velocidad de la reacción y durante este proceso ocurren reacciones tanto de reducción como de oxidación. En este vídeo no voy a profundizar más sobre la fotocatálisis. Tenéis un par de vídeos muy chulos realizados por el grupo de fotoquímica del ITQ por si queréis indagar más en esto en el canal del ITQ también. Quiero hablar muy brevemente sobre la electrocatálisis, ya que es el foco de mi investigación actualmente. En la electrocatálisis se aplica una corriente eléctrica y con ello se induce o se mejora una reacción. Uno de los objetivos del proyecto en el que estamos trabajando actualmente es la producción de hidrógeno puro comprimido utilizando membranas protónicas. ¿Cuál es la motivación de este proyecto? El hidrógeno es una fuente de energía limpia. Actualmente se obtiene de combustibles fósiles en los que se genera mucho dióxido de carbono y que además requiere plantas industriales muy grandes. ¿Y por qué requieren entonces plantas industriales muy grandes? Esto es debido a que para conseguir hidrógeno puro necesitamos llevar a cabo 4 pasos. La primera reacción es el reformado de metano con vapor de agua, que daría una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono y tiene lugar a temperaturas muy elevadas y a presiones también elevadas. Para eliminar este monóxido de carbono se realiza una segunda reacción de desplazamiento agua-gas que produce el hidrógeno y el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede capturarse o convertirse en productos de valor añadido, como acabamos de ver. El tercer y cuarto paso serían la separación de los productos y la compresión del hidrógeno. Este proyecto va un paso más allá y consigue realizar estos 4 pasos que hemos visto en una sola unidad que llamamos reactor electrocatalítico de membrana, que consiste en una membrana tubular y un catalizador integrado en el soporte del material y así es capaz de separar el hidrógeno. La conversión de reactivos en productos se produciría en la parte interior, en la cámara de reacción, y mediante la aplicación de una corriente eléctrica, el hidrógeno se transportaría a otra cámara mediante una separación química. Y ahí es donde comprimiríamos al mismo tiempo. ¿Esto qué produce? Esto significa que la concentración de hidrógeno, que es un producto, en la cámara de reacción disminuye, lo que desplazaría el equilibrio de la reacción hacia la derecha y así mejoramos la producción de hidrógeno. Os animo también a visualizar el vídeo de mi compañero David Catalán, en el que explica cómo se utiliza el modelado para mejorar el rendimiento de un proceso y también para poder predecir el comportamiento del reactor catalítico de membrana en las etapas de dicho proceso. Y también para poder predecir posibles fallos antes de que tengan lugar. ¿Qué hemos conseguido con nuestro reactor electrocatalítico de membrana? Bien, hemos conseguido un hidrógeno de alta pureza realizado en un proceso multietapa en un solo paso, con una conversión completa de metano y una separación del 99% de hidrógeno en la cámara de reacción. También hemos conseguido la compresión de hidrógeno a alta presión y una alta eficiencia energética. Si os interesa nuestra investigación, os animo a visitar la página oficial del grupo y nuestras redes sociales, donde podréis encontrar información sobre los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo. También podréis conocer a todo el equipo y estar al tanto de las noticias y novedades. Yo por ahora me despido, muchas gracias y hasta pronto.